Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nuevamente estamos aquí. La Asociación Estatal Potosina les da la bienvenida al tema de hoy que estaremos dando es la importancia del trabajo en equipo en el manejo de la hemorragia obstétrica. Hoy nos acompaña el doctor Héctor Javier Gómez Rosas. Bienvenido, doctor. Vamos a hacer un pequeño anuncio por aquí. Ahorita vamos a pasar un video sobre las primeras jornadas de enfermería quirúrgica en San Luis Potosí. Las tendremos el 21 y 22 de octubre del 2022 en el Centro Cultural Bicentenario. Por ahí ya está el flyer. Lo vamos a estar compartiendo ya en los diferentes medios, en las redes y en los diferentes grupos para que vayan apartando sus días. Bueno, pues hablar de hemorragia obstétrica, tuve la oportunidad de tomar un curso de manejo de código Mater hace aproximadamente como 2 meses y tuvimos una ponente excelente, la maestra Cintia, por ahí la invité, ojalá que se haya conectado, y ella nos inició el tema preguntándonos ¿cuánto valía nuestra madre? Creo que todos nos quedamos con cara de ¿cuánto puede valer nuestra mamá? Y ella nos decía, pónganle un precio, 100, 200, 1000, 1,000,000. ¿Cuánto vale su madre? Pues yo solamente dije, mi mamá es invaluable. Mi mamá no tiene valor. Ella nos hizo esa pregunta y nos puso a reflexionar a todos. Y después nos dice, ¿por qué ustedes creen que la madre de otro ser humano tiene menos valor que la nuestra? Y eso me hizo reflexionar mucho en el manejo de la paciente obstetra. Y creo que hoy es un parteaguas para poder iniciar este tema, que mejor que el doctor Javier Gómez Rosas, que tiene una experiencia excelente y lo tenemos aquí el día de hoy. Ahorita por aquí les presento al equipo que estará transmitiendo. Pati Muñiz, Bruno, que viene corriendo en carretera, ya casi llega, por ahí está. Buenas noches, Carito, aquí estamos. Ahí está Bruno. Y ahorita Pati les va a leer el currículum de nuestro ponente para poder iniciar. Adelante, Pati. Sí, gracias. Bueno, pues el doctor con una amplia experiencia es egresado del Hospital Español, tiene un diplomado en laparoscopía en el Hospital Manuel Ejea González de la UNAM, tiene una subespecialidad en endoscopía ginecológica y cirugía reproductiva, también del Hospital Español, tiene un diplomado en histeroscopía en la Universidad de Barcelona. Está acreditado por la Oficina de Histeroscopía con mínima invasión ginecológica del Worldwide Washington, D.C. También tiene un entrenamiento en la laparoscopía avanzada de los procedimientos ginecológicos de Mitchell Center for Advanced Surgery del hospital en Florida. Es miembro de la Asociación Americana de Ginecología Laparoscópica. Es un cirujano reconocido a nivel internacional por la Sociedad de Endoscopía Ginecológica. Es miembro certificado por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, miembro de la Federación Mexicana de Colegios de Ginecología y Obstetricia y también expresidente del Colegio de Ginecología y Obstetricia de San Luis Potosí, así como de la Asociación Potosina de Endoscopía Ginecológica. También es miembro de la Federación Mexicana de Endoscopía Ginecológica y miembro fundador del Colegio de Endoscopía Ginecológica y Medicina en la Reproducción de San Luis Potosí. Entonces, realmente su experiencia es muy amplia. Creo que este tema, así como ya lo mencionó Oli, es muy interesante y es parte fundamental de los objetivos de salud de nuestro país y también del mundo. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Qué amables. Gracias. Hablar del tema muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias, maestra Pati. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias a todo el comité organizador. La verdad es que yo creo que ustedes saben muchísimo más de esto que cualquiera de nosotros. Cada uno de nosotros es una parte de todo un entramado que hace que funcionen las cosas. Y yo creo que un hospital funciona gracias a personas como ustedes, que están dedicadas en cuerpo y alma a esto.
Hablar de hemorragia obstétrica es un tema muy extenso, muy amplio y que no nos daría tiempo en poder dar toda esa explicación en un momento tan limitado. Vamos a tratar de dar los puntos más importantes y sobre todo enfocarnos en esa parte, el por qué como equipo médico vamos a resolver una situación que se va a presentar, lamentablemente se va a presentar. Cuando yo me estaba formando, tuve la oportunidad de ir a un hospital en Estocolmo. Una de las tardes en que estaba de guardia llegó uno de los ginecólogos más grandes, ya falleció, pero y sacó un libro y empezó a leer un texto en un dialecto que yo no entendí nada. Después me explicó lo que decía ese texto. Era un texto de aproximadamente entre el año 1000 o 1100. Y en él decía que una persona llegaba a una iglesia a reclamarle a Dios porque su hija estaba a punto de tener un bebé. Estaba embarazada y él estaba reclamando a Dios. El párroco le dice, pero ¿por qué estás reclamándole? O sea, debe ser un motivo de alegría el que tú vas a extender a tu familia, a tu descendencia. Él le decía, cuando yo nací, murió mi madre. Cuando mi hija nació, murió mi esposa. Ahora que nazca el hijo de mi hija, tengo miedo de que vaya a morir. Y lo que le contestaba el párroco le decía, no hay manera de que tú puedas modificar eso. Es como el día y la noche. No tenemos control sobre ello. Es como el sol y la luna, no tenemos control sobre eso. Es como el invierno y la primavera. Los humanos no tenemos control sobre eso. Y lo que me decía mi maestro, dice, qué terrible, qué desgarrador que no hubiera en ese momento nada que hacer. Es decir, una paciente en trabajo de parto podía morir y no había absolutamente nada que los médicos, los humanos, pudiéramos hacer por eso. Es lo que a esta persona se le hacía tristísimo. Y lo que me decía mi maestro, imagínate, o sea, para eso estamos hoy aquí. Y les estoy hablando de hace muchos años, estoy hablando de los 90s. En aquel tiempo, en los 90s, todavía no estaba bien establecido un protocolo. Cada hospital tenía una manera de manejar las cosas. Con el tiempo, con la métrica, con saber cuántas personas están afectadas y con el objetivo de disminuir esto, fue como se fue creando, valga la redundancia, protocolos para disminuir esta cosa que resultaba tan terrible. De ahí nos lleva a la pregunta, ¿por qué es importante reconocer y corregir una hemorragia obstétrica? Viene la gran disyuntiva, es decir, casi todos los partos, casi todas las cesáreas sangran y sangran más que cualquier otro procedimiento Disculpe, quirúrgico. doctor, creo que no se está viendo la presentación. ¿Quiere volver a ponerla? ¿Sí, cómo no? Es que no se está viendo nada. Nada, perdón. ¿Qué debo hacer? Ya le compartimos. Ajá. Compartir Nada más pantalla. igual compartir la pantalla. Ah, perfecto, perfecto. Listo. ¿Ya se ve? ¿En grande, doctor? F5. ¿Ya está? Sí. Ahí está, perfecto. Ok, perfecto. Muy bien. Les platicaba que en el Hospital Huddinge, en el Instituto Karolinska en Estocolmo, me pasó esto con uno de mis maestros. Y la gran pregunta, todas las grandes conjeturas nacen con esto, o sea, el por qué. Nos preguntamos por qué es importante corregir una hemorragia obstétrica. Es decir, una cirugía obstétrica siempre sangra mucho. Normalmente vemos un parto y vemos mayor cantidad de sangre que podríamos ver en cualquier otra cirugía.
una cesárea no se diga. Estamos de alguna manera acostumbrados a ver una gran cantidad de sangre. Todo el equipo está acostumbrado a ver. ¿En qué momento decimos esto ya no es normal? Son cosas que cada parte de un engranaje nos va a permitir visualizarlo. No existe alguien que sea un todólogo, no existe alguien que tenga la capacidad de visualizar todo. De ahí que tomamos en cuenta la opinión de cada una de las personas que están en una sala de quirófano. Me parece que es demasiado, me parece que algo no está mal. Y la opinión de cada uno de ellos cuenta. Este es un reloj. Los relojes son los mejores del mundo porque son dentro de la mecánica, no tanto como el cuarzo, pero son, al hacer mecánicos, son muy precisos. Aquí vemos cómo esta maquinaria está visualizando cómo funciona el reloj. Y si nos damos cuenta, esto no lo vemos en un reloj. Cuando vemos un reloj, simplemente vemos las manecillas, la carátula del reloj, pero esto no lo vemos. El valor de un reloj está justamente en esto. ¿Me escuchan? ¿Se corta mi presentación? No, Sí, es sí el se internet, escucha, doctor, pero de repente hay algo entrecortado, ¿no? el audio, voy yo a creo que un cambiar. poco el internet. Ok. Voy a cambiar el internet. Denme un segundito, ¿se puede? Claro que sí. Voy a hacer el cambio de internet para no tener dificultad. Sí, doctor, ya perfectamente. Ahora sí, perfecto. Una disculpa, ¿eh? No, no se preocupe, adelante. Les decía que la maquinaria de un reloj es importante esta parte del reloj, cada una de las piezas, no importa el tamaño, no importa el sitio donde están localizados, cumple una función. Y la función es ser preciso y dar la hora y estar trabajando todo el tiempo. Bueno, un equipo funciona así. Estamos, y son cosas que a veces no se ven, solamente se ve la carátula del reloj, pero no vemos la maquinaria del reloj. Y sabemos que la maquinaria es importantísima. De ahí que la pregunta que inicialmente teníamos era, ¿qué es una hemorragia obstétrica? Históricamente sabemos que la hemorragia se ha considerado desde las culturas ancestrales como un mal casi necesario, en donde teníamos una pérdida de las madres, una mortalidad materna altísima. Con el tiempo y con la importancia que se le ha dado a la maternidad, hemos tratado como ciencia médica de disminuir un poquitito esta situación tan advenediza y tan frustrante. La hemorragia, como decíamos, ¿cómo saber cuándo ya es una hemorragia? Si en un parto sangra más de 500 centímetros cúbicos, ya empezamos a considerar la hemorragia. O si son más de 1000 centímetros cúbicos, en una cesárea. Todo esto tiene implicaciones socioculturales en donde se han utilizado una gran cantidad de remedios, una gran cantidad de situaciones que nos han puesto a redefinir cada vez cuál es el proceso que debemos hacer. Y las implicaciones en salud pública. Ya, como un mecanismo de salud pública, el índice de mortalidad materna nos está advirtiendo cómo está viviendo una población, cómo está viviendo desde el punto de vista de bienestar todo un país. De ahí la importancia de que todos los que estamos involucrados en el proceso de salud materno-fetal tengamos la conciencia y el conocimiento de la importancia que mantiene esto. Las causas de muerte materna, bueno, están establecidas estadísticamente como una de las más grandes es la hemorragia. El gran problema de la hemorragia es el momento en que lo reconocemos. De ahí que la hemorragia es
mucho mayor el porcentaje de pacientes que están en riesgo. La hipertensión está muy cerca de la hemorragia y, bueno, las complicaciones periparto, dentro de ellas la infección. Una de las cosas de las que hablábamos desde el punto de vista sociocultural tiene que ver con que el mayor número de incidencias graves que van a complicar a la madre están localizadas en sitios lejanos a las ciudades. Entre más lejos se encuentra de una población con mayor infraestructura, el riesgo se va incrementando. Entre más lejos estemos de donde podemos tener todos los servicios, el riesgo se incrementa. Por eso decimos, en un país como el nuestro, es mayor en los municipios que en las ciudades. Es mayor en estados con mayor rezago en cuanto a infraestructura hospitalaria, en cuanto a infraestructura en todos los aspectos. Entonces, esto hace que en esas zonas debamos tener la advertencia primaria y saber en qué momento referir a una paciente, aún antes de que ocurra un evento, aún antes de que se resuelva ese evento obstétrico. La edad de las mujeres que está a mayor edad, mayor riesgo de hemorragia. Eso habla también de que como médicos podemos no estar haciendo nuestro trabajo adecuadamente. Como personal de salud podemos estar dejando de fuera aspectos importantes como la anticoncepción, como el cuidado para evitar que una paciente en condiciones de riesgo, aunado a enfermedades preexistentes, se embarace. Pacientes que cursan con diabetes, con hipertensión, con desnutrición y que se siguen embarazando. Entonces, es un todo que debemos de considerarlo también. Sabemos de inicio que una embarazada no es igual que la no embarazada. Una paciente embarazada, de alguna manera, como lo veían antes, decían, mira, las pacientes embarazadas están procoaguladas, tienen mayor coagulación, así que no te preocupes, a la que le va a ir mal, le va a ir mal, y al resto les va a ir bien. Era una manera muy simplista de pensar, y como bien dijo la maestra Patti, y como dijo la maestra Olivia, ¿cuánto vale una vida? Es decir, la madre de uno es lo más valioso. Cualquier ser humano es lo más valioso. Bueno, pues esa es una madre de alguien, es una hermana de alguien, es la hija de alguien y es la esposa de alguien. Y vale mucho. La manera simplista de decir, bueno, la procoagulada se va a salvar y la que no, no. Sabemos que las pacientes embarazadas tienen la masa eritrocitaria aumentada, el número de eritrocitos en mayor cantidad, pero también tienen el volumen plasmático aumentado, lo cual nos da la apariencia de una anemia dilucional. Al estar los factores de la coagulación aumentados, esos factores de la coagulación están comprometidos, están trabajando, lo cual también significa que nuestra reserva de factores de la coagulación va a estar limitada, va a estar disminuida. Con un sistema fibrinolítico disminuido, el plasminógeno va a estar también disminuido, lo cual va a tener aumento de los niveles del fibrinógeno. Sí, nos va a dar un estado protrombótico, que si bien es otro de los factores de riesgo para que una paciente postparto tenga mayores riesgos de trombosis. Y bueno, los anticoagulantes al estar disminuidos va a aumentar la fibrinólisis. Da una apariencia de que las plaquetas están disminuidas por efecto de la dilución, aunque en realidad están dentro de la normalidad. Aunque para lo que nosotros tenemos o para lo que nosotros buscamos, está en una zona de riesgo nuestra paciente. Con estas alteraciones de la coagulación, tenemos a nuestra paciente ya en una zona de riesgo. En la hemorragia obstétrica, dentro de los protocolos, se establece que existen las 4T, nada que ver con otra 4T.
El tono representa el 47% de los efectos o de las situaciones que podrían comprometer el estado de nuestra paciente embarazada. Me refiero al tono uterino. Recordemos que el tono está dado por las miofibrillas del útero. Las miofibrillas del útero van a formar una retícula tan importante que va a cerrar, por decirlo de alguna manera, las boquitas de los vasos. Al cerrar esas boquitas de los vasos va a disminuir el sangrado. Si ese músculo no tiene tono, si ese músculo está cansado, no va a poder cerrar esas ligaduras vivientes de Pinard. Si nosotros tenemos a una paciente con un trabajo de parto de 36, 40 horas, cualquier persona que tenga un músculo cargando y descansando, ese músculo se va a cansar. Y a veces tenemos a esa paciente deshidratada, a veces tenemos a esa paciente en condiciones de no hay ingesta de calorías adecuadas, ese músculo se va a cansar. Si yo pongo al mejor corredor del mundo, que corre los 100 metros en 9 segundos, y lo deshidrato, y lo canso, y lo desvelo, y quiero pedirle que corra a la misma velocidad que corría, es probable que no vaya a poder. Sus músculos están cansados. El tono es importantísimo. Por eso decíamos, es importante identificarlo aún antes de que ocurra el evento. El trauma está establecido por el daño que nosotros mismos podemos provocar, o en el momento del parto se puede provocar en el canal vaginal o en una cesárea en donde podría haber algún desgarro. Los desgarros son eventualidades no programadas. Algunas veces nosotros mismos aceleramos el trabajo de parto. Queremos que sea mucho más rápido y lo que provocamos es ir contra natura. Podemos provocar desgarros y al provocar esos desgarros podemos lesionar algunos vasos sanguíneos. Al lesionar los vasos sanguíneos comprometemos ese sistema de coagulación que de por sí está limitado y lo ponemos al extremo. Entonces llegamos a la rayita. Los tejidos se refiere a esas ocasiones en que cuando sacamos la placenta no revisamos bien y podría quedarse un fragmento de tejido en el interior del útero y nos puede seguir dando un sangrado. Y finalmente la trombina. Algunas patologías asociadas a la coagulación, son afortunadamente no tan frecuentes, pero cuando se presentan son muy graves. Por eso debemos tenerlo en consideración. Por eso se sugiere tener ante un evento obstétrico siempre las 4 T's. La atonía uterina y los desgarros, por supuesto, al comprometer al sistema de la coagulación, lo vamos a agotar. Y el desprendimiento placentario, aparte de todo, nos va a provocar un consumo y una coagulación intravascular diseminada. Bueno, aquí están estos factores. La atonía uterina dada por una sobredistensión uterina. A veces si llevamos un control prenatal no adecuado y el feto crece demasiado, porque teníamos una paciente que tenía hiperglucemia, la hiperglucemia provocó hiperinsulinemia, la hiperinsulinemia actúa como una hormona de crecimiento. Esto hace que tengamos a un feto de 4 kilos 200. Y al estar en una comunidad, dice, no hay más nada más que parto. Entonces, la paciente está en un trabajo de parto prolongado, con un útero cansado. Cuando nace ese bebé macrosómico, ese útero ya no puede contraerse. Existe también en el polidramio, que también ocurre en la paciente con diabetes gestacional y por supuesto en la gestación múltiple. La coriamnoitis, que también nos habla un poco del control que podemos llevar y el control que tenemos durante el trabajo de parto.
Por eso es a veces muy importante que al ingreso de la paciente siempre estemos tomando los signos vitales, preguntando si ha habido salida, escape de líquido para evitar tener una eventualidad de ese tipo. Y lo que decíamos, el agotamiento muscular. La retención de tejidos, bueno, principalmente la placenta. Siempre es importante considerar obtener una exploración ecosonográfica. La mayoría de las ciudades grandes cuentan con exploraciones ultrasonográficas y algunos municipios, pero hay regiones alejadas donde no tienen esa posibilidad, donde por primera vez se enfrentan a esa eventualidad y puede ocurrir un acretismo placentario que en ese momento va a cambiar todo. Es una situación muy grave. Y la otra, la cirugía uterina previa, las cesáreas previas o las miomectomías. Y la otra, cuando se acumulan coágulos. Cuando se acumulan coágulos van a hacer que el útero actúe como una atonía y retenga ese coágulo y no le va a permitir tener una contracción adecuada. La lesión del canal del parto, que ya hemos visto, a veces lo hacemos de manera involuntaria queriendo acelerar el trabajo de parto, pidiéndole al ayudante, empuja el fondo uterino para que pueda salir más rápido el parto, o a veces la colocación de forceps. Decimos, preferimos acelerar el trabajo de parto, pero provocamos una lesión que puede ser muy difícil de resolver. El expulsivo prolongado, después de más de 60 minutos en el segundo periodo de trabajo de parto, puede ser peligroso. A veces y si salen las condiciones, es mejor hacer una cesárea a tiempo. La rotura o dehiscencia uterina, cuando existe una cesárea previa, una miomectomía previa, cuando utilizamos forceps, cuando eventualmente, afortunadamente ya no es tanto, pero cuando se hace una versión interna o una versión externa. Cuando involuntariamente o a veces lamentablemente por desconocimiento colocamos más oxitocina de la que debemos. Y la inversión uterina, cuando queremos sacar la placenta y hacemos la tracción muy fuerte, tanto que se evierte el útero, como una bolsa que se voltea completamente. Y las alteraciones de la coagulación, algunas que pueden estar dadas por patología agregada, como la preeclampsia o el síndrome de HELLP, la coagulación intravascular diseminada o el embolismo de líquido amniótico. Algunas infecciones pueden provocar esto mismo. El consumo dado por el desprendimiento placentario también. Y algunas congénitas que son extraordinariamente raras, como von Willebrand y hemofilia tipo A. La importancia de mantener o de trabajar en equipo. No existe una persona que pueda tener la capacidad de hacer todo. De ahí que requerimos trabajar siempre en equipo. El personal de quirófano es el personal más importante y es el que mantiene un quirófano trabajando. De alguna manera, si pudiéramos llamar la salud de un quirófano, la salud de un quirófano está dada por el personal del área de quirófano. De ahí que debemos, ante cualquier evento obstétrico, todos los eventos obstétricos son riesgosos. Todos los partos y todas las áreas es una caja de Pandora. De ahí que ante cada paciente siempre el objetivo identificar. Tenemos que identificar factores de riesgo. 2, una vez que los identificamos, una vez que ya está ante nosotros una eventualidad, tratarlo. Y por supuesto, admitir cuando nosotros no tengamos la capacidad de resolver, trasladar. Trasladar cuando sea necesario, incluso decir, pedir ayuda. Las áreas críticas, por supuesto, son el área de tococirugía, en el momento de un parto, una cesárea, y me estoy limitando a estos dos, aunque hay otras hemorragias obstétricas dadas por el embarazo ectópico, por una hemorragia, por un aborto, cuando se presenta un embarazo o una pérdida gestacional
en una amenaza de parto prematuro, donde la placenta está muy adherida y no puede salir, o cuando se presentan algunas patologías agregadas. El área de recuperación posquirúrgica, importantísimo, porque establecemos que si bien durante las primeras 2 horas se puede presentar la eventualidad, tenemos la primaria que se presenta en las 24 horas y la secundaria, la que se va a presentar incluso una semana después. Debemos estar advertidos de eso. La terapia intensiva y, por supuesto, el quirófano. Son áreas críticas. El equipo de respuesta inmediata tiene que evaluar varias cosas que nos van a advertir cómo está nuestra paciente. Siempre individualizar. Efectivamente, hay protocolos establecidos, pero nuestra paciente es única y tenemos que individualizar. Nos interesa el estado neurológico. Partir de que no todas las pacientes tienen el mismo nivel sociocultural y algunas veces queremos evaluar el estado neurológico con preguntas que podrían no ser interpretadas por nuestra paciente y asumimos que la paciente no nos está entendiendo, que está divagando, pero hay algunas situaciones que son objetivas para evaluar el estado neurológico. Importa el estado hemodinámico. El estado hemodinámico, ¿cómo lo evaluamos? Tensión arterial, frecuencia cardíaca, el llenado capilar, hematológico. Este lo podemos evaluar si contamos con laboratorio para tener una biometría hemática, para tener tiempos de coagulación. El hepatometabólico, ¿en qué casos? En aquellos casos donde se compromete, como en el síndrome de HELP, o en aquellos casos donde un sangrado nos va a provocar compromiso tisular y compromiso hemodinámico a nivel del hígado o del riñón. El taller renal, que es importante evaluar. Podemos evitar una insuficiencia renal aguda si actuamos a tiempo. Y por supuesto, como parte del equipo, es importante el binomio madre-feto, y que es el aspecto perinatal. Cada una de estas áreas tiene una manera de resolverlo. La ruta crítica, bueno, resolver o pensar, la paciente está ingresando por su propio pie o ya viene con alguna complicación, tiene que entrar con personal de ambulancia, viene en silla de ruedas, viene en una camilla. Evaluación del personal de priorización que puede activar el código de respuesta inmediata. En mis tiempos, cada hospital le daba un nombre a su protocolo de respuesta inmediata. Creo que con el tiempo se ha ido estandarizando y esto es muy bueno porque al lugar donde ustedes vayan van a encontrar que casi todo se maneja de la misma manera. Y por supuesto, ya una vez que tengamos identificado el problema, iniciar el tratamiento. Vamos a decir, esta paciente puede ir a la unidad de choque, puede ir a la unidad de cuidados intensivos, va directo a quirófano o va a tococirugía. Son situaciones en que tenemos que resolver. Para eso estamos entrenados. Y necesitamos, por supuesto, una retroalimentación permanente. Todos los días estamos aprendiendo. El ginecobstetra evalúa la valoración integral materno-fetal. A la madre le evaluamos el estado de conciencia, la función cardiopulmonar, los reflejos osteotendinosos cuando tenemos la duda de que pueda tener una preeclampsia o está a punto de tener convulsiones en una eclampsia. Si es posible, hacemos un frotis de sangre periférica para evaluar si hay o no hay hemólisis. La hemólisis nos habla de un síndrome de HELP. Hacer un rastreo ultrasonográfico básico de urgencias o en sala de tococirugía, si tenemos a la mano. La exploración pelvigenital es importante para determinar, aunque debemos tener mucho cuidado. Hay pacientes que pueden tener placenta previa, por eso es importante, en la medida de lo posible, contar con un ultrasonido. Y dependiendo de todos esos factores, tomaríamos la decisión de tener la resolución obstétrica. Importante, el equipo de enfermería está buscando riesgos hemodinámicos, riesgos neurológicos, y nos interesa que tengan signos vitales.
una vía por la cual se puedan administrar líquidos, productos sanguíneos y medicamentos. Y tener una sonda de Foley para cuantificar, para tener una cuantificación del gasto. Es importante la tensión arterial para determinar si es una paciente con riesgo de preeclampsia, si es una paciente que se está hipotensando, la frecuencia cardíaca para determinar si esta paciente, al tener aumento en la frecuencia cardíaca, está aumentando su gasto, está compensando una pérdida sanguínea. La frecuencia respiratoria, que nos habla de que está tratando de compensar, tratando de oxigenar aún más. La temperatura nos ayuda a determinar qué riesgos tenemos si esa paciente ya tiene alguna infección o tiene algún otro problema. Los exámenes de laboratorio, la biometría hemática, los tiempos de coagulación. Es importante estar al pendiente de que esté funcionando la venoclisis y la sonda Foley, que no esté obstruida. Los cuidados generales de enfermería. El intensivista o el internista, él va a evaluar, por supuesto, el estado neurológico con la escala de Glasgow. Ellos tienen la posibilidad de, a través de instrumentos, si están en un área de cuidados intensivos, medir el gasto cardíaco y las resistencias vasculares mediante la bioimpedancia. Mediante exámenes de laboratorio pueden medir la función hepatorrenal y el balance hidroelectrolítico. En cada paciente es importante estar viendo su estatus metabólico. La glucemia es un buen parámetro. La ventilación, que tenga una ventilación adecuada y capnografía. No basta con la oximetría. Hacer una capnografía para ver si esa paciente está reteniendo CO2. El apoyo orgánico funcional y el tratamiento multiorgánico. Estas pacientes en muy poco tiempo podrían hacer falla multiorgánica. El pediatra, por supuesto, va a estar al pendiente del recién nacido, en caso de que sea prematuro, aplicación del surfactante, el apoyo ventilatorio mecánico al recién nacido, la reanimación básica y en general un tratamiento integral al recién nacido. El anestesiólogo va a estar al pendiente durante el área quirúrgica, prequirúrgica y transquirúrgica y postquirúrgica también, ayudándonos con tener una buena vía respiratoria, ya sea con una intubación orotraqueal o nasotraqueal. Él va a tomar, él es el experto, él va a tomar la decisión de, en caso necesario, resolver mediante anestesia general inhalatoria o endovenosa o anestesia locorregional. Y por supuesto, durante el quirófano, o mientras la paciente está en el quirófano, él hace la reanimación hemodinámica con cristaloides, coloides y algunos hemoderivados. Es importante en cualquier institución, pública o privada, contar con el apoyo de trabajo social. Trabajo social se encarga de esa vinculación con los familiares del paciente, dar informes sobre el estado de salud. Algunas veces, por estar dando informes, descuidamos a la paciente. Hay un área específica que se debe encargar de dar información del estado de salud. El médico y cada una de las áreas de todo el equipo médico tiene una función y no debe descuidarla. Está al pendiente de que estén firmados todos los consentimientos, tanto sea para tratamientos como procedimientos. Tiene que estar a cargo de ciertos trámites administrativos y, por supuesto, tener la vinculación con otros centros hospitalarios o con otras unidades médicas. Debemos, en el laboratorio, cuando se cuente, tener un laboratorio, si no de urgencia, 24 horas, y si no, un laboratorio que nos pueda estar resolviendo todas las situaciones. De tener los exámenes básicos, cuando menos, biometría hemática, las pruebas de coagulación, una glucometría, medición del estado de salud de ese riñón, saber cómo está, con 2 enzimas, saber cómo está el hígado, de ser posible, hacer gasometrías y, por supuesto, contar con pruebas de compatibilidad para, en el caso de que se requiera, hemoderivados. Si contamos con la posibilidad, el Departamento de Rayos X, bueno, nos interesa una evaluación ecosonográfica integral que evalúe, por supuesto, la frecuencia cardíaca fetal, los movimientos y el tono fetal. Son 3 datos que bueno, aparte del líquido amniótico, nos van a dar
cierta tranquilidad o cierta preocupación respecto al estado de salud del feto. Importante que nos localicen el sitio de la inserción de la placenta y si existe o no existe desprendimiento. Una apreciación semi-cuantitativa del líquido amniótico y ya, si fuera posible, sería lo ideal, contar con flujometría Doppler de arterias umbilical, uterina y cerebral media del feto. Esto nos va a dar un panorama integral de cómo está nuestro paciente, cómo está ese feto y cómo podemos resolver. Nos interesan dos cosas. Bueno, los síntomas del shock, que creo que ustedes lo saben mejor que yo, que lo pueden evaluar perfectamente. Cuando tenemos una pérdida, que va a depender, por supuesto, del índice de masa corporal de la paciente, pero lo establecemos como esta estandarización que entre 500 y 1000 mililitros, bueno, decimos, mira, está compensado. Sí, efectivamente, era algo que no esperaba, pero podría tener una pérdida mayor a la esperada. Entonces, estamos ante algo que decimos, la presión arterial se va a mantener normal, ya empieza con datos de compensación hemodinámica y es algo que todavía está de manera leve, compensado. Cuando brincamos a la moderada, que es de 15 al 25%, ahora sí, la paciente empieza a manifestar una disminución en la perfusión. Hay menor cantidad de oxígeno en la célula. Por lo tanto, va a tener debilidad, sudoración y la taquicardia se incrementa. Si tenemos una pérdida severa de 25 a 35%, que nos está hablando de casi 2000 mililitros, está perdiendo una gran cantidad de sangre, ahora sí tenemos una caída brusca en la presión arterial. Nuestra perfusión empieza ya a alterarse. Agitación, el cerebro empieza a disminuir su oxigenación y el riñón empieza a recibir menor cantidad de sangre, por lo tanto va a haber menor filtración glomerular y va a caer en un estado de oliguria, va a orinar menos. Y de alguna manera los mecanismos compensatorios, al darse cuenta de que está perdiendo volumen, va a empezar a echarse a andar y va a cerrar. Dice, no queremos perder más volumen, vamos a cerrar la orina. Puede entrar en oliguria o en anuria. Y cuando se pierden del 45 y hasta el 50% del volumen, estamos entrando en una situación muy crítica, en donde vamos a aprender de un colapso, la dificultad respiratoria, ya es imposible para el pulmón poder acarrear toda esa gran cantidad de oxígeno que requiere el cuerpo, y el riñón dice, yo aquí, hasta aquí llegué, yo ya no puedo más, no, y entra en insuficiencia renal aguda y se manifiesta por anuria. Esta es una situación crítica a la que no queremos llegar. Existen muchos protocolos. Aquí les comparto uno de ellos. La verdad no debería presentar diapositivas tan rebuscadas, pero bueno, esta resume todo lo que deberíamos hacer en una situación como esta. Llega la paciente, una paciente embarazada, que ya se va a resolver la gestación. Es una paciente en la que tenemos o no tenemos factores de riesgo para hemorragia obstétrica. Decimos, ¿qué crees? Es una paciente con macrosomía, nunca estuvo en control prenatal, probablemente tiene diabetes, nunca se hizo exámenes de laboratorio y ya viene con trabajo de parto. Pero aparte de todo, hay sangrado transvaginal. O bien es una paciente con factores de riesgo no tan, que ha llevado un buen control de embarazo, que tiene exámenes de laboratorio, que ha llevado una buena salud, no ha aumentado demasiado de peso, y podríamos decir, no, pues déjala, no le hagas caso. No. Todas, absolutamente todas las pacientes requieren de nuestra atención. A ambas pacientes se les va a atender. A ambas pacientes vamos a tener en consideración. Claro, a la paciente con mayores factores de riesgo la vamos a vigilar estrechamente. A una paciente con factores de riesgo es probable que tengamos que ponerle doble vía, tengamos que hacer todos los exámenes de laboratorio,
las pruebas de coagulación, pruebas de funcionamiento hepático, química sanguínea, biometría hemática, tener tiempos de coagulación, fibrinógeno, y siempre, antes de cualquier cosa, decir, ¿contamos o no contamos con hemoderivados? ¿No contamos con hemoderivados? Ah, bueno, lo siento mucho, tengo que diferirla, tengo que transferirla a un centro que cuente con todo esto. Ocurre el evento obstétrico, nace el bebé. Ahora sí, entramos en la segunda etapa. ¿Empieza o no empieza un sangrado hemorrágico? Decimos, sangró en este parto y sangró 700 mililitros. ¿Sabes qué? Esta paciente yo tengo que considerarla como una hemorragia obstétrica y tengo que echar a andar todos los mecanismos para evitar que se me complique. Estamos en la punta del iceberg. Entonces tenemos que ser muy cautelosos. Ahora sí, empieza la vigilancia de esta paciente. Entonces, ¿presentó o no presentó hemorragia obstétrica? Si no presentó hemorragia obstétrica, no significa que no la vamos a vigilar, simplemente que estamos cursando casi dentro de los parámetros de la normalidad. Si está sangrando, bueno, ahora sí, se activa el código Mater, este manejo multidisciplinario, y de acuerdo al sangrado con las 4 T's. Y empezamos con el escalonamiento farmacológico. Este escalonamiento dado por la oxitocina inicialmente para poder alcanzar el tono adecuado para que las ligaduras vivientes de Pinard puedan hacer su trabajo. Seguimos con la carbetocina que hay que recordar que en los casos en los que ha sido un embarazo, un trabajo de parto prolongado, los receptores pueden estar ya saturados de oxitocina. Entonces tenemos que ir al siguiente escalón, a la carbetocina, o bien aquella paciente que es un embarazo de 28 semanas en donde los receptores de oxitocina aún no están florecientes, es decir, no hay tantos como quisiéramos. Tenemos que recurrir a otro tipo de fármacos, carbetocina, ergonovina o llegar incluso al misoprostol. Ese es el manejo farmacológico. ¿Se detuvo la hemorragia? Sí se detuvo la hemorragia. Bueno, vigilancia. No se detuvo la hemorragia, hay que saber que fue parto o fue cesárea. Si estamos en una cesárea, tenemos que hacer intervenciones que nos limiten el sangrado. Lo que ustedes han visto, las suturas Bellinch, la técnica Posadas, la desarterialización escalonada, y en caso de contar con radiología intervencionista, pedirle al radiólogo que haga una embolización de las arterias uterinas. Si es parto, bueno, recurrir a las técnicas como el pinzamiento de las arterias uterinas mediante la técnica de SEA. Si contamos con balón de Bakri, colocar un balón de Bakri. Si no contamos con balón de Bakri, bueno, ayudarnos con una sonda de Foley y hacer algo parecido al balón hidrostático. Y si no, el taponamiento. ¿Se detuvo o no se detuvo la hemorragia? ¿No se ha detenido? Bueno, llegamos al punto máximo. Con el puño, hacer una compresión aórtica para poder resolver esa hemorragia. Y en casos extremos, ojalá que nunca lleguemos a esos casos extremos, ligadura de hipogástricas o la histerectomía obstétrica. Aquí resume todo lo que deberíamos hacer parte por parte. La verdad es que siempre tenemos que individualizar. Aquí están las dosis que se deben usar para usar la oxitocina, el ácido tranexámico, que bueno, el ácido tranexámico en vía intravenosa no la tenemos en nuestro país. La metilergonovina, que es difícil de conseguir en algunos hospitales, el misoprostol y el carboprost, que son difíciles, el misoprostol sí, pero el carboprost no. Entonces, esto está dado por protocolos a nivel mundial, pero debemos trabajar con lo que tenemos en nuestro medio. Tenemos que individualizar. Y si no podemos, tenemos que apoyarnos por algo más. Este es el protocolo o una de las formas más sencillas en las que nos permite tener un panorama a lo que nos enfrentamos. Esto es del New England Journal of Medicine.
Y me parece una de las imágenes más, que más nos ayudarán. Bueno, por supuesto, si tenemos la posibilidad de evaluar a nuestra paciente antes de que ocurra el evento, identificarla y prevenir. Lamentablemente, en un país como el nuestro y en algunas zonas de nuestro país, puede ser que la paciente nunca haya tenido un control prenatal y es la primera vez que está en un hospital, es cuando se va a resolver. Hacemos todo el protocolo o el código Mater. Esta no se la explico para no regresarlos tanto, pero les mando la imagen. Esa es la técnica de SEA, en donde ante un sangrado se traccionan los labios anterior y posterior del cérvix y se expone los vasos uterinos. Los vasos uterinos expuestos, se coloca un pinzamiento con pinzas de anillos habitualmente y se pinzan las arterias uterinas. Esto disminuye dramáticamente el sangrado. Es de mucha ayuda y siempre tenerlo en mente. La sutura Bell-Lynch es una sutura con una sutura de un grosor generoso, habitualmente nicril, o puede ser otro material, el que cuenten. Incluso algunas pacientes en algunos lugares han usado seda. Se coloca en el istmo. El primer punto recorre toda hasta el fondo uterino y pasa a la parte posterior donde está el ligamento uterosacro. Se hace una sutura transversal, sale la aguja y nuevamente recorre hasta el fondo y llegamos a la parte anterior, donde nuevamente colocamos un punto y se anuda ahí. Lo que pretende es hacer una compresión. Funciona en la mayoría de los casos. El trabajo en equipo es lo más importante. Un reloj, como les decía, por que tenga solamente esas piezas, no nos va a dar la hora. Si solamente trabaja eso, no nos va a dar la hora. Eso no es un reloj. Y digo, sí, es un reloj, mire, son las piezas. No, no, no. Yo necesito algo que tenga, que me dé la hora. Esto no me está funcionando. Una sola persona, un solo individuo trabajando solo no va a poder hacer nada. Lo que queremos ver es esto, es ver que funcione un reloj adecuadamente, que nos dé la hora. Es lo que queremos. Queremos un equipo que trabaje adecuadamente y que no existan traslapamiento de funciones o de actividades. Cada uno de los miembros del equipo debe tener una función y que está definida por el líder del equipo. ¿En cuánto tiempo ellos resuelven? Es la mejor manera de ver cómo trabaja un equipo. Cada una de las personas que están ahí ejerce una función. Les lleva 3 segundos hacer eso. Así deberíamos trabajar. Así debería trabajar un equipo en quirófano. Y yo sé que los equipos en quirófano así trabajan. Este es un video que el doctor Emilio Torres Farías, que es un excelente cirujano, nos hizo favor de proporcionarnos este video, en donde hay un cuadro de atonía uterina y nos comienza a ilustrar cómo hace una sutura vertical a nivel del istmo, es decir, a nivel de la histerorrafia. En el sitio donde hicimos la incisión para extraer al feto. Esa sutura va hasta el fondo, pasa a la parte posterior, a nivel de los ligamentos uterosacros, y se coloca una sutura transversal. Volvemos a pasar al fondo y colocamos nuevamente la sutura.
Y ahorita vamos a ver que al momento de hacer el nudo y al hacer la presión, ese útero empieza a contraerse, a tener esa contracción. Al tener esa contracción disminuimos dramáticamente el sangrado. Le evitamos a la paciente una histerectomía. No porque sea malo hacer histerectomía, pero la histerectomía conlleva también ciertos riesgos. Se hace la tracción, se acomoda el útero para que pueda tener la contracción adecuada y se hace el nudo para darle esa intención y contracción. Contracción y retracción. Ya ha quedado la sutura de Lynch y está bien. Ese útero está bien, bien contraído. Se hace el cierre como debe hacerse y se resolvió. Se evitó una histerectomía obstétrica. La ligadura de hipogástricas es una cirugía que ojalá nunca lleguemos a hacer esa cirugía, porque, por supuesto, quiere decir que todo lo que hicimos no funcionó, que llegamos a un punto un poquitito más grave. Voy a adelantar un poquitito porque en esta se requiere un poquitito más de conocimiento de anatomía. Tenemos que llegar hasta el retroperitoneo. Y por supuesto debemos tener experiencia en la exploración retroperitoneal. Resulta que a veces pueden ocurrir accidentes cuando lo hacemos con la finalidad de resolver y se presentan accidentes. Voy a ir adelantando algunos de los pasos que pudieran ser. Ahí estamos viendo, ahí estamos ya en la hipogástrica. Al disecar la arteria hipogástrica, metemos una pinza Leahy angulada y la pasamos por la parte posterior para de alguna manera esqueletizar o separar o definir nuestra arteria hipogástrica. Ahí está. Ya la tenemos tomada, ya tenemos la sutura, se coloca en la primera rienda a 2 centímetros de la bifurcación. Y vamos a colocar una segunda rienda para tener una ligadura completa. La segunda rienda nos da un espacio de 1 centímetro para poder tener una buena, un buen cierre de esa arteria. Ahí está el paso de la sutura. Lo hacemos de un lado, lo hacemos del otro. Insisto, son actos extremos. Ahí ya tenemos la ligadura proximal y distal. Es nuestra ligadura uterina. Son eventos a los cuales quisiéramos nunca llegar. Quiere decir que todo lo que hicimos se nos fue complicando poco a poco. Pero debemos de tenerlo en consideración siempre. Siempre. Yo en el tiempo, muchas personas de pronto es lo primero que hacen. Ligadura de hipogástricas, primerito. Cuando tendríamos que llevar todo un protocolo, tendríamos que llevar un proceso.
La histerectomía obstétrica y ligadura de las arterias hipográficas. Bueno, en realidad son casos extremadamente complicados. Aquí los que nos presenta el doctor. Aquí hay una inserción baja de placenta con acretismo, con invasión incluso hasta la vejiga, lo cual nos obligaba a hacer la histerectomía. Voy a ir adelantando algunos pasos para que lo puedan, no entretenerlos demasiado. Ahí se va haciendo la ligadura. Si alguien necesita, yo le paso los videos para que los pueda ver, para que sepa qué instrumental se está utilizando, cuáles son los pasos de este procedimiento quirúrgico. Luego aquí con un poquito de rapidez para no entretenerlos demasiado y no ser demasiado monótono en una sola cirugía. Ahí ya está, llegamos a la sección del cérvix y se realiza la histerectomía. Técnicamente, bueno, ahí estaba resuelto, pero de todas maneras, ante el riesgo, ante la duda, ante la posibilidad de que el tejido que quedó adherido a la vejiga siguiera sangrando, bueno, se decidió por hacer la ligadura de las hipogástricas. El mismo procedimiento que en el video anterior, a 2 centímetros de la bifurcación, se coloca la pinza, se coloca el primer punto, el primer cierre, 1 centímetro abajo, se coloca el segundo cuando tenemos nuestra ligadura proximal y distal. Ahí abre la pinza para poder pasar la sutura y tener nuestra primera ligadura. Ya está ligado en ambos sitios. Se hace de manera bilateral. Este fue un caso en donde con la histerectomía probablemente podríamos decir ya estaba resuelto, pero bueno, de alguna manera fue una medida de seguridad. La otra cosa importante es el trabajo en equipo requiere que cada uno de nosotros sepa lo que tiene que hacer. Siempre es importante hacer ensayo y error. Siempre es importante que ante un caso que no es hemorragia obstétrica, hacer el ensayo. Es decir, como una obra de teatro. Vamos a ensayar hasta que nos salga. Porque no sabemos en qué momento se va a presentar. Tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad. Cuando estamos trabajando en un área tan crítica como la obstetricia, se convierte en situaciones a veces de cansancio, de fatiga, de reclamos entre el personal. Yo estoy haciendo más que tú estás descansando, mira. Y llegan a ocurrir eventualidades que no deberían. Siempre es preferible el diálogo, establecer nuestras funciones. El equipo es lo primero, el equipo, no hay individualidades. Esos son casos que se han presentado en otros países y que, bueno, no deberían. Esto ocurrió en Asia, en donde el cirujano y la anestesióloga terminaron a los golpes. Es algo que no debe pasar. Es algo vergonzoso que como médicos nos sentimos mal. Algo que no debe pasar. Olvidaron al paciente. Si el paciente estaba sangrando, o sea, ahí lo dejaron. Estas situaciones no deben pasar. Es importante siempre recurrir al diálogo. Y cuando está uno cansado, pedir ayuda. El objetivo final del equipo médico es salud materno-fetal. Salud materna y tener como nuestro principal propósito que vamos a ayudar a alguien. Ver una sonrisa es el mejor pago. A veces no vamos a tener el pago
o la remuneración económica que nosotros consideramos por todo el esfuerzo que hicimos, pero la sonrisa o el agradecimiento es el mejor pago que tenemos. Bueno, pues si ese pago tenemos, podemos hacer esto, ser felices. Nuestro objetivo primario es la salud de la paciente. Creo que son todas las diapositivas. Hasta aquí, creo que son todas las diapositivas. Muchas gracias. Si tienen alguna duda o pregunta. Muchísimas gracias, doctor. No sé si tengan preguntas, las pueden escribir en el chat para írselas leyendo al doctor. Hubo muchísimas felicitaciones de mucho personal que estaba muy contento con su ponencia, doctor. Sí. Oli, Caro tiene algunas preguntas anotadas. Déjame nada más. Sí, Adelante. buenas noches, doctor. Doctor Héctor. Tengo unas preguntas que le hacen a usted. Claro que sí, sí, con gusto, claro que sí. Mire, doctor Héctor, nos preguntan que si es válido utilizar uterotónicos como profilaxis, entre ellos la ergonomina o la carbetocina. La carbetocina sí. Recordar que la ergonomina puede tener ciertos efectos colaterales. Actúa sobre la musculatura lisa, pero no le puedo decir a la ergonomina, ¿sabes qué, ergonomina? Quiero que nada más actúes en el útero. En el resto de las fibras musculares no actúes. Entonces tenemos el gran riesgo de que si actúa sobre las fibras musculares de los vasos sanguíneos, podemos tener el riesgo de hipertensión. En pacientes que se saben hipertensas, en pacientes que tienen preeclampsia, nos dificulta, nos limita un poco el uso. La carbetocina es un poco más segura en ese aspecto. Los receptores de la carbetocina están muy bien localizados a nivel del miometrio. Entonces, la carbetocina sí, la ergonomina con cuidado, en pacientes seleccionadas. Y de manera profiláctica, podría ser. Si tenemos el antecedente de alguna paciente que dice, bueno, sé que cree, es mi tercer embarazo y en los anteriores tuve hemorragia. Ah, bueno, prepararnos para eso. La carbetocina sí se puede usar de manera profiláctica. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra No sé si pregunta. respondido. Sí, doctor, parece que sí, sí es lo que nos preguntaban. Claro que sí. Tenemos otra pregunta. Sí, claro. ¿ser llamadas? ¿Qué te tengo el curso? ¿Sí, doctor? ¿Me escucha? Pues, por supuesto que sí, adelante, pero no escuché la pregunta. ¿La ligadura hipogástrica puede ser profiláctica? Bueno, vimos un caso en donde se hizo una ligadura de las hipogástricas de manera profiláctica. Recordar que ninguna cirugía está exenta de riesgos. Nosotros, al disminuir la irrigación del área pélvica, podemos tener también efectos sobre otros órganos. Uno de ellos es el ovario, que si bien no depende exclusivamente de la irrigación dada por la arteria hipogástrica, sí puede estar condicionada o puede disminuir la oxigenación y la nutrición de ese ovario y provocar trastornos a largo plazo. ¿Cuáles pueden ser estos? Bueno, un climaterio acelerado, el cual podría estar condicionándonos osteoporosis, escape involuntario de orina, disminución en la tonicidad y la elasticidad de ciertos tejidos en la mujer. Actualmente decimos la lijadura de hipogástricas debe estar indicada, es decir, debemos agotar primero todos nuestros recursos antes de llegar a la ligadura de las hipogástricas. No sé si quedó respondida la pregunta.
Sí, claro, doctor. Tenemos otra pregunta, doctor. Claro que sí. ¿Qué hipogástrica se ligan, la interna o la externa? Se liga la hipogástrica interna. Muchas gracias, doctor. Mira, hay otra pregunta. Sí, ¿En cómo no. qué tiempo de administración debe pasar para administrar los uterotónicos entre uno y otro? En realidad tenemos que individualizar. Si establecemos tiempos, probablemente estemos viendo un sangrado y decimos, bueno, vamos a dejar que actúe. En realidad, debemos individualizar. Sí, está bien establecidos los tiempos. Y ustedes pueden encontrar las guías y dicen, tal tiempo para poder utilizar el siguiente uterotónico. Aunque ante una paciente que ha tenido un desgaste miometrial severo, tendríamos incluso que individualizar, acercar los tiempos. Individualizar, yo creo que aquí individualizar. Siguiente, digo, no sé si quedó respondido. Doctor, yo tengo una pregunta. Claro que sí. ¿En qué punto o quién es la persona indicada para poder activar un código Mater? Bueno, de manera inicial, el líder, es decir, el obstetra, pero cualquier persona que detecte ese problema lo puede activar o sugerirlo al líder. Algunas veces podemos ver, oiga, está sangrando mucho y el doctor no activa el código Mater. Oiga, ya llevamos 700. ¿Sabe qué? Con permiso, voy a activar el código Mater. O sea, sí, en un momento crítico podemos tomar la batuta a alguien más del equipo que pueda tener. A veces hay más experiencia en el personal que está en el quirófano porque ha visto más veces un código Mater activado que un cirujano que no ha tenido ninguna eventualidad. Entonces, sí, lo puede activar cualquier persona con conocimiento o sugerírselo al líder. ¿Sabe qué? Vamos a activarlo. Ok. Carito, ¿tienes más preguntas? Si no, aquí hay una pregunta de Rebeca Oliva, que ella dice que si existe algún taller o programa para que el equipo quirúrgico pueda reaccionar ante una paciente con hemorragia obstétrica grave. Sí, por supuesto, sí. Existen talleres que se están dando incluso el Colegio de Ginecología Obstetricia de San Luis Potosí lo da. Y lo puede dar incluso en línea. Es decir, hay pacientes, digo, hay personal que dice, bueno, es que yo vivo en Oaxaca, yo vivo en otro país, pero quiero tomar el curso. Claro, por supuesto que sí. Sí, se están dando periódicamente. Periódicamente existe el CONDESEO, que es el grupo de obstetras que están muy enfocados a la hemorragia obstétrica. Entonces, sí. Si es necesario, yo les mando los datos del doctor Paulo Mí, de todos ellos. El Colegio de Potosino de Ginecología aquí en San Luis. Doctor, por ahí tenemos un tremendo aguacero aquí en San Luis Potosí. Sí, por ahí se nos está medio cayendo la red. Sí. Vamos a finalizar la ponencia. Ahorita Bruno nos va a decir desde dónde nos acompañaron y un total de cuántas personas estuvieron en nuestra ponencia. Claro que Muchísimas gracias a todos. Adelante, Bruno. Gracias. Se conectaron de Ciudad de México, Quintana Roo, México, siglo XXI, Ciudad de México, Toluca, Estado de México, Zacatecas, México, Hospital Integral de Jicotepec, me imagino que es Estado de Puebla, Gutiérrez, Zamora, Veracruz, Estado de México, Hospital General de Chalco, Huasteca Potosina, Chihuahua, Hospital Materno Infantil Vicente Guerrero, Hospital Básico Comunitario de Ciudad del Maíz, Hospital General de Alta Especialidad de Palacios Durango. También nos visitaron el Hospital General de Fresnillo, Zacatecas, Hospital General de Tampico, Tamaulipas, Hospital Materno Infantil de Tláhuac, de Tijuana, Baja California, Hospital Rural del IMSS de Matías Romero, Oaxaca, Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, Oaxaca, Hospital General de Temisco, Hospital General de Chalco,
Puebla, y también nos visitaron de Paraguay, y fue un total de asistencia de 260, doctor. Excelente Bien. ponencia. Esperemos que no nos, no sea la última. Lo vamos a seguir molestando. Sabemos que No molesta, ahorita pues con todo gusto. ya lo esperan sus pacientes, doctor. Pues eso, ¿quién le manda a ser un buen ginecólogo? Pero Gracias, muchas Bruno. gracias, doctor. Y gracias a todos los Gracias. asistentes por su tiempo. Y pues saquen su paraguas porque está lloviendo, los que están aquí en San Luis Potosí. Gracias. Gracias. Gracias a También todos. nos acompañaron de Argentina y de Uruguay. Del Gracias. Hospital Materno Infantil de Celaya, Guanajuato, también a la última hora están aquí poniéndonos, de Teocelo, Veracruz, Zapopan, Jalisco, de la Ciudad de México, De Michoacán, de Michoacán, de Morelos, Hospital Temixco, de Puebla, de Morelos, Perú. de Hidalgo, De Perú. Chihuahua, Perú también nos acompañaron. Muchísimas gracias a todos que nos están Gracias. siguiendo. Nuestra siguiente ponencia el próximo miércoles, no se la pierdan, estaremos subiendo toda la información a la página. Es también referente a hemorragia obstétrica. Este es un tema muy extenso. El doctor hoy nos dio un excelente panorama y lo vamos a continuar durante este mes de mayo. Muchísimas gracias, doctor Gómez. Gracias, muy amables. Muchas gracias a todos. Y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Los esperamos la próxima semana. No olviden solicitar sus constancias. Está por ahí en el chat. Estuvieron enviando para el pago de su constancia, el número de cuenta y el número del chat o el correo al que la pueden solicitar. Les agradecemos mucho y buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches a todos. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Bye.